tienes? Pues temita, animación, los dibujets. Como recordáis, hace 3 semanas, iba a decir la semana pasada, hace 3 semanas hicimos un repasito del mundo de la animación, pero vamos a focalizarnos porque hay mucha mierda en el mundo de la Vamos a animación. hablar de Disney. No, sí, pero no. Jo. La idea en este primer capítulo es hablar de la industria de la animación de Hollywood, básicamente. De Hollywood y la animación. Y centrarnos ahí un poco y después ya vamos a ir por otros recovecos. Antes de empezar, quiero volver a recomendar la peli que trata los primeros años de Walt Disney, que no es de Disney, porque trata mucho de lo ¿Que se que llama sale Walt, aquí. puede ser? No me acuerdo, pero Se sí, llama creo que Walt. era algo rollo Walt. Sí, alguna creo que cosa así. la mencionaste. Sí, si queréis un La- resumen de lo que vamos a hablar ahora, literal, lo primero que pasó en el mundo de la animación, miraos eso. Walt Before Mickey. Walt Before Mickey, eso. Sí. Killing Es, Walt. es del 2015. Está bien porque trata algunas de las cosas de aquí. Sobre todo la relación con otras productoras y cosas así Hmm. que tuvo Disney. Que una cosa que tenía aquí apuntada, además, que Moja me ha dicho lo de. Ah, mira, que hay estas fotos. Que he puesto la foto de Pat Powers, que era un empresario que se dedicaba. Era un mecenas de la animación. Y fue uno de los primeros mecenas del señor Disney desde 1929 hasta 1932. O sea, este hombre pagó de su bolsillo gran parte de los primeros Silly Symphonies, que son las Silly Symphonies. No sé si habéis visto, por ejemplo. De hecho, estaba pensando que creo que en la peli que menciono hablan de Pat Powers, creo. Puede ser, es muy probable, porque es. Por lo que tengo entendido, era una figura clave en los inicios de Disney. Y Sí. que fue el que pagó Steamboat Willie y los Silly Symphonies y todo eso. Steamboat Willie, para quien no lo sepa, es el primer corto de animación de sonido en que salía Mickey Mouse. Porque se ve que Mickey Mouse ya estuvo en 2 cortos anteriormente que eran mudos. Y eso ¿En qué año fue Steamboat Willie? No me acuerdo del año, pero fue como la primera aparición del señor Mickey Mouse. Que para quien no lo sepa, en esa época en la animación, pues era más. Ya me saldrá. O sea, obviamente aún no se había hecho pelis largas de animación. Eso vendría más tarde. Como hablamos en el anterior programa. Como dijimos en el anterior programa, llegó más tarde con Blancanieves, que era en el 1934. Pero la animación en ese momento, como las únicas pantallas que había eran las de cine, normalmente en el cine, había el feature, digamos, que es la peli principal, y luego, pues antes se ponían uno o más cortos y las noticias, o yo qué sé, dependía del cine. O los Publicidad. anuncios locales, Sí, de también los se usaba anuncios. mucha animación para hacer anuncios. Porque parte de los inicios de Disney eran dibujando animación para anuncios. Exacto. Y es muy habitual, hasta muy adelante en el mundo de animación, que el dinero lo ganaban a base de hacer anuncios. Porque la animación en sí no daba mucho dinero. Creo que tampoco lo sigue dando mucho, pero bueno. Bueno, a ver. No, más que antes. Más que Creo antes, que la Disney Company puede objetar. Sí, o sea, desafortunada afirmación, realmente, si lo piensas. Está Disney, que lo tiene todo. Pero bueno, sí. Pero no solo para hacer animación. Ya, sí. Y tú dedícate a la animación, a ver cuánto cobras. Yo sé. Uy, yo Una cosa es ser Disney, otra cosa es cobrar como animador. Son dos mundos distintos. Pero bueno, que la animación, gran parte de lo que conocemos actualmente como los inicios de animación, los Mickey Mouse, los Bugs Bunnies, los Betty Boops, los Silly Symphonies, que además yo me acuerdo de haber visto Flowers and Trees, que fue
la primera Silly Symphony que ganó un Oscar fue el primer Oscar a mejor corto de animación en 1932. Yo me acuerdo de haber visto esto. Yo lo he visto en concreto. En el 32 lo has visto. Sí, No, iba a hacer la 32 misma no, broma. en el cine ahí con los palomitas. Literalmente Yo recuerdo. este corto lo he visto antes, pero porque en YouTube se hace mucho de pillar cortos de estos de antaño y ponerles bases de hip hop por encima. Y este me lo he visto con hip hop por encima. Yo he de decir que el de Flowers and Trees yo creo que lo he visto varias veces y el de Skeleton Dance también, Y el de sin Skeleton saber Dance. que, o sea, Yo porque Skeleton lo tengo, Dance o lo he sea, visto- es que no sé cuándo, lo tengo grabado en mi mente, o sea, yo en algún Skeleton momento lo he Dance visto. Lo he visto en un videoclip de un grupo que Saray y yo conocemos y tú, Muja, fuiste al concierto de ellos. Claro, sí. Que Sí, tenían no un me acuerdo. videoclip que era el corto de Skeleton Dance y de fondo la música de ellos. No, es que ya te digo cómo es. Supongo que estará libre de derechos para poder Por usar estos Ujú. cortos, algunos de los Silly Symphonies. Sí, estos, los más viejos, es que ya no se preocuparon en solidificar los derechos de autor, porque es que ya les daba igual. Pero lo que os recordáis que os dije hace 3 semanas, que la animación fue una de las pioneras en el cine en color. Sí, Ahora voy a deciros por qué. Ahora he encontrado el argumento por qué me acordaba yo de eso. Porque Flowers and Trees, que es el corto este de los árboles así bailando, fue el primer corto, fue la primera película, o sea, primer film que se hizo en Technicolor de 3 bandas, que es el Technicolor que estableció las bases de film en color. Por eso en mi mente tenía que lo primero en animación, o sea, que las primeras pelis de color eran animación, pero realmente fue el primer Technicolor de 3 bandas. Que era El primer animación. Technicolor, y no era uno de los largometrajes, como decías, sino que No, era uno de los cortos. Era el primer film que fue mainstream, o sea, que se proyectó en salas de cine de Technicolor de 3 bandas. Que es el Technicolor que se usó más luego para Blancanieves, que se usó para El Mago de Oz, que se siguió usando hasta... Igual alguien en nuestra audiencia que no soy yo quiere saber qué es esto de las 3 barras. es un sistema de procesamiento del color. Porque Technicolor tenía 4 técnicas distintas y hasta que no llegó a la 4ª, que es esta, no perfeccionó la calidad del... Fue añadiendo barras hasta que dijo, ahora es... Es que no es barras, es que en inglés es strips y no es exactamente barras. Básicamente era grabar con varias películas a la vez. Exacto. de diferentes colores. Y, exacto, cogían varios colores y luego lo combinabas. Grabas en rojo, grabas en verde, grabas en azul, lo juntas. Eran cámaras muy tochas. Además que eran cámaras que hacían un ruido espectacular y gran parte del tocho de la cámara era ponerle una cámara aislante para que no se oyera en el set. O sea, Joder. unos bicharraquens. Pero bueno, en animación no tienes ese problema. En animación tú puedes hacer el ruido que quieras, porque tú vas ahí, haces la foto y siguiente... Bueno, y algunas pelis, aunque se grababa sonido en directo, luego también le podían meter el sonido por encima. De hecho, en Hollywood hoy en día, la mayoría de pelis, el sonido no lo cogen en directo. O hacen mezclas, pillan de aquí y de allá. Por eso, como o sea... mucho los diálogos y... Y eso se nota mucho si comparas cine americano con cine español, incluso el cine americano indie, que el tema... Se les da mejor. Aquí... Hostia, tú. Se acoge. Y usar... te hemos perdido ahí un Te hemos segundo. perdido, nada, 3 segundos. el wifi. El wifi que va... Sí, mi corazón ha dado una voltereta ahí dentro. Pero todo bien. ¿Qué decías? ¿Que se ha cortado? Pues eso, creo que tenemos tendencia a grabarlo todo en audio en directo y eso luego a la hora de hacer montajes o hacer 5.1 o hacer según qué cosas se nota un poco más, creo yo. Tampoco mi nivel técnico en sonido no es tan amplio, entonces no sé tanto. Yo pero tampoco en tengo la sonido,
tengo la sensación de que al meter tanto directo, luego el montaje a posteriori no queda tan bien. No, pues A tiene ver, sentido. la figura del sound mixer que hablamos en el capítulo que hicimos sobre los Oscar, sobre las categorías de los Oscar. Sí. No el sound mixer, el sound El editor. sound editing. El sound editor es una figura que aquí apenas existe. Va directo al sound mixer y a tirar millas. Esa es la cuestión. Ese es el problema que tienen aquí. Pero Pues bueno, sí. que Sigamos en con animación, animación. exactamente, justamente es una figura mucho más clave el sound mixer, el sound editor, Obviamente. porque tiene que crear el sonido todo de cero, porque es que no hay nada. Porque no existe. No existe, no, Claro, no se pero graba en no lo directo olvidemos. nada. Y justamente una de las... No sé si conocéis una cosa que se llama Mickey Mousing. Que es una... Suena algo muy creepy, suena algo creepy, algo oscuro, pero No, el Mickey Mousing suena a droga, ¿eh? No. suena oscurísimo. El Mickey Mousing es una técnica de composición musical. Es una técnica de composición musical básicamente basándose en esa época, porque es utilizar la música para imitar el movimiento del personaje. En plan, que en vez de utilizar efectos sonoros, usas la música para hacer efectos sonoros. O si un personaje, pues, por ejemplo, un ejemplo que me pusieron en clase, de ejemplo más cercano actual, era en Piratas del Caribe, que hay una escena que parece un personaje borracho, le ponen música de... Pues eso es el Mickey Mousing. Es el emular el movimiento, exagerar el movimiento a través de la música. Pero curiosamente, es al contrario. La mayoría de música, o sea, gran parte de lo que se creó de animación, en Warner, por ejemplo, era una de las abanderadas de hacerlo así, era usar música de las películas para promocionarlas y animar encima de la música de las películas. Básicamente, gran parte de los Looney Tunes lo que hacían era usar banda sonora original de otras pelis de Warner para sus propios cortos de animación, y era una forma de promocionar sus propias películas. Smart. Cosa curiosa, que esto acabó desembocando en fantasía, no sé cómo, pero acabó desembocando en fantasía. ¿Qué quieres decir en fantasía? Fantasía, la película fantasía. Ah. O sea, que como es la epítome, ¿es la palabra correcta? Epítome de utilizar música para crear animaciones. Como, voy a coger estas sinfonías y voy a hacer una peli de ellas. Fantasía 1940. Que justamente utilizaba, bueno, ahí ya es chorradas que aprendí en música en la uni, de que Fantasía creó un sistema especial de sonido para la película. Walt Disney estaba loco, básicamente. Y tenía dinero. Era un genio. Estaba mal, tenía sus cosas, pero era un genio. Pues ya que estábamos hablando de Looney Tunes, no sé si os disteis cuenta que Looney Tunes y Silly Symphonies, ¿sabes? ¿Ah? Básicamente porque Looney Tunes era una... o sea, Disney sacó los Silly Symphonies y Warner dijo, pues yo saco los Looney Tunes. Los irregulares y los nadie. Exacto. O sea, el mundo de la animación, eso es una constante. Tened en cuenta que hoy vamos a hablar constantemente de un estudio hace una cosa, va a salir otro estudio y se la va a copiar. Y no solo en animación, es que en general muchas veces. Siempre ves dos pelis de lo mismo. He visto muy descaradamente, demasiadas veces. ¿Cómo era? Como sacan Madagascar y Disney sacó una peli con animales en Nueva York. No me acuerdo. Bichos y ants. O Bichos y ants. Pero eso es un caso que quería dejar aparte porque Sí, es un caso muy especial hay chicha. que quiero que tú, Alex, vayas a contar porque sé que te mueres de ganas de contarlo. Ahí estás ahí. Tengo que preparármelo, me lo voy a redactar bien para hacerlo como Dios manda. Pues tienes lo que de aquí a que lleguemos al año 2000. A los 90 más bien. Los 90, qué locos años. Pero seguimos en los 40. Cuidado. Los locos 40. Los 40, que es que realmente se consideraba la época dorada de la animación, con Betty Boop, Félix the Cat, Woody, ¿cómo se llama? Woody el Woodpecker, pero
castellano. Yo me he dado cuenta que gran parte de mi cultura de animación, sobre todo televisiva, viene de esta época. Es que es algo muy curioso porque casi toda la cultura de animación viene de esta época. La cosa es que más adelante hubo un resurgir de esta época. Hubo un... Vamos a mirar esta época y vamos a volver a hacer animación. Entonces gran parte de la animación actual viene de la de esa época. Porque, por ejemplo, seguro que conocéis el nombre de Fred Quimby. Porque lo habéis visto 50.000 veces en los créditos de Tom y Jerry. De gran parte de todo eso, sí. No, es que literal era de Sol. O sea, estaba en Tom y Jerry, siempre Fred Quimby ahí, bien bonito. Pues él era era un ejecutivo de Metro Goldwyn Mayer, que fue el que Metro Goldwyn Mayer le dijo, créame el departamento de animación. Y este hombre contrató a William Hanna y Joseph Barbara, y estos dos crearon Tom y Jerry. Bueno, contrato. Es que lo he resumido mucho, pero hablamos de Disney, hablamos de muchos sitios, pero Hanna-Barbera es que Hanna-Barbera es un monstruo. Ahí es lo mejor que ha podido ver en la humanidad. O sea, sí, es que por eso hablo de Fred Quimby, porque Fred Quimby, él sentó las bases de Metro Goldwyn Mayer y contrató a Hanna y a Barbera, que además no se conocían estos dos. Eran de dos puntas distintas de Estados Unidos. Llegaron a Metro Goldwyn Mayer, se conocieron, hicieron Tom y Jerry, ganaron un Oscar por no sé cómo se llama el primer corto de Tom y Jerry, que no se llamaban Tom y Jerry Puss en ese Gets momento. the Boot. The Puss Gets the Boot, eso. Gets the Boot. Que además Bueno, yo me acuerdo que lo corto había de Tom y Jerry, visto. no sé si es por el que ganaron. Sí, ganaron un Oscar a mejor corto de animación. Y me acuerdo de haberlo visto. Yo no sabía que había visto el primer corto de Tom y Jerry. Que además se nota mucho que es el primer corto, porque el estilo y eso no estaba aún muy caracterizado en los personajes. Pero... Es que de hecho ni siquiera eran Tom y Jerry. Exacto, Porque se llamaban eran Jasper y Jinx. Eso, Jasper y Jinx. Pero estoy leyendo el argumento del corto ahora. Es que además me acuerdo de... Porque es un... Que le dice, si rompes algo más, te echo de la casa. Y entonces llena el suelo de almohadas. Y Jerry se pasa todo el capítulo... Bueno, es Jerry, Jinx. Se pasa todo el capítulo intentando romper cosas. Para que lo eche de... Para que echen a Jasper / Tom de la casa. Una maravilla. Pero este hombre también fue el que contrató a Tex Avery, que Tex Avery fue el creador de los Looney Tunes, el creador de Bugs Bunny, el creador de Pato Lucas, el creador de todos estos, y lo metió en MGM, en Metro Goldwyn Mayer. Tomás el ratón y Javier el gato, que dice aquí Dani. Y consiguió meterlo en Metro Goldwyn Mayer y firmarlo para 5 años, y se jubiló ahí en la gloria, después de ganar no sé cuántos Oscars, porque con Tom y Jerry ganaron bastantes Oscars, como 5 o 6 del tirón. El tío se retiró. Hanna y Barbera pasaron a dirigir el departamento de animación de Metro Goldwyn Mayer, y estuvieron hasta que Metro Goldwyn Mayer dijo, basta, ya esto no se aguanta por ningún sitio, porque eran los 50 y algo que la tele empezó a pillar fuerza. Y cuando la tele empezó a pillar fuerza, Hanna-Barbera dijeron, vamos a hacer cosas para tele. Empezaron a hacer publicidad para tele animada, y luego se pusieron a hacer series. Y de ahí, pues... Es que yo realmente del mundo de la televisión y de la animación para televisión no quería meterme, porque es que es... Aparte de que es otra... vertiente, ya le dedicaremos tanto, un le programa. dedicaremos un capítulo entero, porque es que es bárbaro lo que hicieron Hanna-Barbera. era Hanna-Barbera. Pun intended. Sí. Pero bueno, que cuando todos estos que estaban ya acostumbrados a trabajar en cortos fueron sangrando para la tele, porque al final muchos pues acabaron mal. Por ejemplo, el señor Fleischer, que era el creador de Betty Boop,
Félix the Cat, hizo los cortos de Popeye, hizo una serie de Superman que tiene una pintaza espectacular. Sí, antes de que fuera de Warner, Fleischer hizo una serie de Superman y es preciosa. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 36 o así. Os recomiendo que os miréis cosas porque es espectacular. Este hombre telita. Pues ahí el señor Disney dijo: voy a hacer Blancanieves. El 34 sacó Blancanieves, que fue la primera feature film. Ya existían películas, pero fue la primera película propiamente dicho, de estrenarla en cine, que sea la película principal, la gente vaya a pagar para ver Blancanieves. No un corto largo. Exacto. Era la primera película, o sea, no fue, ya lo dijimos, no fue la primera película, no fue el primer largometraje de animación, pero sí que fue el primero de Disney y uno de los primeros. Exacto. Y el primer mainstream, por decirlo así. De ahí Disney pues se centró en seguir haciendo sus cortos y sus cortos de Goofy, de Disney, de Mickey y tal, y algunas cosas que siguieron yendo a tele, pero Disney dijo: voy a por el cine. Y de ahí, que es donde pues... está el demonio. Que casi se endeudó mucho para hacer Blancanieves. Fue una apuesta muy arriesgada. Sí, el tío se arriesgó y le salió bien, también hay que decirlo. Porque era un genio. Tenía sus cosas, pero era un genio. Como Steve Jobs. El tío era gilipollas, pero era un genio. Steve Jobs no se mere, va a no se mere... en algún momento. Sí. Es que Steve Jobs también ha influido mucho en el mundo de la animación, sorprendentemente. Sí. Pero bueno, que los locos les gustan estas cosas. Pero realmente el señor Disney fue el de los pocos, si no decir el único, que apostaba en Hollywood por hacer feature films, o sea, películas de estreno y de todo el rollo, y de sus 75 minutazos para arriba que se estrenarían en cine. Y de ahí pues llegaron los años 50 y todo empezó a sangrar para la tele, y Disney era el único que estaba dándole caña al cine. Y por eso ese monopolio de la animación que tiene el señor Disney. Escogieron. ¿Qué? Que quiero decir que escogieron lo que... Sí. Que bueno, que al final Hanna-Barbera tenía casi el monopolio de la animación en la tele, pero... Sí, bueno, básicamente Disney eso y Warner seguían dando. Lo que pasa es que sí que... Disney, por lo que tengo entendido, gran parte de la animación por televisión que no era Hanna-Barbera eran reemisiones de cortos que ya se habían sacado en cine en los años 30, 40. Es que incluso Hanna-Barbera y Tom y Jerry empezaron simplemente reeditando los cortos y emitiéndolos en televisión. Quitando cosas de Tom y Jerry, por ejemplo, no sé si lo tenéis en mente, pero la dueña de Tom y Jerry era una mujer negra del sur. Eso lo cambiaron por una mujer blanca cuando lo emitieron por televisión. Ay. Y redujeron escenas de violencia y cosas así. Pero claro, era otra época, la televisión era diferente que el cine, hicieron los cambios que tienen que hacer y ya está. Bueno, y también el código Hays, que estuvo por esos años, que estuvo dando caña. Para quien no sepa, el código Hays fue un código que se impuso en Hollywood para... Era un código ético y moral cristiana que tenía que haber en las películas de Hollywood. Y... tanto en pelis, y luego era Wertham, creo que era para los cómics también, que también metió un sistema de censura súper tocho. Sí, que básicamente por eso hay un cambio tan hardcore en los años 40, 50 de pelis súper violentas y perversas y con escenas de sexo súper descaradas, y de golpe todos virgencitas y tapaditas. Es descarado el cambio que hubo en esa época. Entre caza de brujas y esto, pues sufrió la industria bastante. Y lo que hace una guerra, lo que hace una puta guerra. Sí, bueno, no, claro. Como mínimo, vaya. Como mínimo. Que no sea esto lo peor que puede hacer una guerra. Pero bueno, no sé, en esa época tema cine era todo Disney. Luego tienes por ahí Mary Poppins. Mary Poppins. Con 5 Oscars que se llevó. Que lo petó mucho. Lo petó fuerte.
Fue la peli, creo que fue la peli más taquillera de la historia ese año. Y duró unos cuantos años No siendo la lo peli sé, más pero taquillera. puede ser. O sea, era el Avatar de los años 60. Podría ser. Podría ser. Y La verdad es que no lo sé, pero podría ser. habrá que a mí me suena. Fue nominada a 13 Oscars y ganó 5. O sea, era el Titanic de esa época. No, porque no ganó tantos Oscars como el Titanic. Pero bueno. Luego, ¿qué pasó? ¿Qué más pasó? ¿El año 66? Sí, el año 66. Disney supervisó la última película, que era El libro de la selva. Una de mis favoritas, sinceramente. Aunque tiene sus cositas que con el paso del tiempo, como tienen todas las pelis de esa época, ¿no? Que con el paso del tiempo, pues... Y... que chirrían, es la palabra. No lo he visto, ¿eh? No lo he visto. Y se murió el señor Disney. ¿Qué pasó cuando se murió el señor Disney? Pues Que lo congelaron. Que lo congelaron. Y que no tenían ni pajolera idea qué hacer en Disney. O sea, sí que Defiendo que las pelis de esa época están bien, pero sí que es verdad que no tuvieron el éxito que a tuvieron. ver, Pero a mí había no Robin me Hood. parecen malas pelis. Pero ¿quién ¿qué dejó más? como... ¿De quién era el sensei Disney? Quiero decir, no salieron nombres relevantes que trabajaron con él que pudieron... Más o menos. O no se llevaba bien no con había nadie, uno era en plan, yo directo soy un de- genio No y ya había está. el aprendiz de Disney. Pero sí que de Disney, más adelante, salió un señor Don Bluth. Pero no creo que fuera directo discípulo de Disney, sino que salió de dentro de Disney. Y... Sí, de la empresa, ¿eh? De la empresa Disney. no de Disney. Como Disney. corporal, salió por la Estás puerta. hablando del discípulo de Disney, de Walt, del hombre, y de repente dices salió de dentro de Disney. Salió por la puerta del edificio físico. Sí, no, pero yo creo que se refiere más a alguien que tomase el relevo. Sí, exacto. Que Que sí, dijese, obviamente esta no era la había... visión de Disney. Disney no Hubo le pasó gente, la pero batuta a nadie. Lo que pasa con estas cosas es que cuando tienes a alguien con una visión tan clara, que tiene tanta buena visión para hacer según qué negocios, pelis y tal, es muy difícil que luego venga alguien y mantenga el nivel. Y aunque lo hagan bien, normalmente tienes el backlash de, bueno, es que como ya no está Disney, ya no es lo mismo. Entonces, cuesta que aunque hagan productos de la misma calidad o el mismo equipo, a lo mejor mantengan el mismo nivel o tengan el mismo éxito que tenían antes, aún manteniendo el nivel. O quizás no ni siquiera tenía el mecenazgo. O sea, él no... al menos no que yo sepa, el señor Disney no estuvo picando piedra para que, este chaval creo que hace las cosas bien, voy a Él iba a la darle suya mi y... conocimiento. No hice este mentorazgo. Vamos, que yo sepa. Quizás sí, pero ese hombre Que no le dio salió la bien. droga y desapareció. No lo sabemos. ¿Te imaginas? Molaría como trama de película, el que iba a ser el sucesor de Disney y cambiar el mundo. Cuidado, apúntalo, que tenemos guión, chicos. Mañana lo patentamos y ala. Un Patente en poco, marcha. realmente, el que cogió la batuta ya a nivel de... lo petó un poco en box office, era el señor Bakshi, que hablábamos el otro día. Que Lo sacó- petó, pero tampoco son tan o sea, Yo son creo que conocidos es que sus pelis, no han pasado pero- tanto a la posteridad. Pero por lo que estuve leyendo, Fritz the Cat y Heavy Traffic tuvieron la misma... pudieron competir contra pelis anteriores a la época o sea, estuvieron al nivel de audiencias de los libros de la selva y cosas así. Que es lo que pasa, la audiencia era más madura. No, sí, a ver, Esas pelis. Bakshi es un puto crack. Eso no te lo voy a negar nunca. Y hacía unos graffiti muy buenos. Lo siento. Tenía el chiste ahí que no Estaba podía. ahí. Entonces, No podía, el chiste. Claro, es que los 70 era la época post-hippie. Exacto, Lo además, que venía era la oscuridad, el gritty, la violencia la policial, la contracultura. posguerra de Vietnam. O sea, La Se les cultura acabó el principal chiringuito, era ir en vivieron- contra de lo mainstream. Y Disney representaba todo lo mainstream. Entonces un personaje como Bakshi era perfecto
para petar. No, pero además, contexto, en el mundo audiovisual veníamos de unos 60 muy happy y los 70 eran muy oscuros. Entonces, Disney seguía haciendo el tipo de peli de los 60, alegre, y eso no era lo que buscaba el público en esa época. Querían enfadarse, querían estar cabreados. Sí. Y luego Claro, llegó es que Disney a hacer en cosas más oscuras y Black Cauldrons, que salió en el 80 y algo. Black Cauldron es de los 80, pero no recuerdo del año. Perfecto. 80 y largo, 83 quizás. Del 85. 85, mira. Que... No, hay películas Disney, fuera de la parte de animación, hay películas producidas por Disney muy oscuras. Claro. Hay, por eso ejemplo, sale tienes la de la de animación. Something Wicked This Way Comes, que es muy que parece de terror casi, y era una peli que se supone que era infantil. Que era una adaptación de una novela, creo. Bueno, los experimentos del momento. Bueno, Disney durante los 70 sacó de pelis de animación tochas. Tenemos Robin Hood, que fue la primera que salió después de morir el señor Walt Disney, fue Los Aristogatos. Oh. Es verdad. Los Aristogatos. Me gusta mucho. Luego tienes Robin Hood. Luego tienes Winnie the Pooh. Las muchas aventuras de Winnie the Pooh. Los Rescatadores. El dragón de Peter's Dragon. Y ya llegaron los 80. O sea, realmente tampoco sacó muchas pelis de animación en esa época. ¿Puedo hacer un mini paréntesis de algo que me ha pasado en Google? ¿Qué ha pasado? Estaba buscando los blockbusters de los años 70 y entre la lista de blockbusters me sale Rocketman. Pero me sale Rocketman, la peli sobre Elton John. Vale. Pero es que estaba pensando, hay una peli que se llama Rocketman. La prebiografía. No, Sí, me ha parecido maravilloso. está mal. Pero hay la peli Sí, no, es Rocketman. que apretas en el link, o sea, le das al link y te lleva a la peli de... Se les ha traspapelado, vaya. Se han equivocado de año. Me parece un cruce muy divertido. Ay, El John murió hace mucho. está vivo el Elton John. O sea, Taron Egerton viajó en el Era tiempo obviamente para un protagonizar chiste de una que película está de los muerto. 70. No me digas que tenemos otra muerte en directo, por favor. Sí, no puedo. Pero claro, es que tiene todo el sentido porque la película está ambientada en los 70. Quizás es eso la cosa. Ya está, perdón, es que me he quedado todo loco. Pues eso, que los 70, pues tenemos al señor Bakshi dando caña. Que justamente el otro día estábamos hablando de Bakshi y la rotoscopia. Por lo que he leído, la rotoscopia la usaron para las batallas. O sea, las escenas de batallas grabaron la gente. Y además, fun fact, se grabó en España las batallas de del Señor de los Anillos de Bakshi. Grabaron en España con gente disfrazada de orcos y elfos y todo eso. Y después el señor Bakshi personalmente no creo. Quizás sí, who knows. Pues ¿Dónde de España? Tengo ahora como mucha curiosidad. A ver, en esa época España era un set de Bueno, rodaje tocho. Los westerns y tal, Porque los muchos en westerns- España. No, y por ejemplo, Jason los Argonautas, muchas pelis El ambientadas en la costa y cosas así. Sí. Hay mucha cosa que se graba en España. Y de hecho, tema de Porque era animación, baratito también. Españita. juraría que en España habían estudios que eran subcontratados para hacer animación y algunos para pelis tochas. Lo que nunca he encontrado mucha información. Pero es algo que gente que ha trabajado en la industria me ha comentado. O sea, gente que ha trabajado haciendo cosas de animación me ha dicho, sí, aquí habían cosas como creo que la Sirenita, habían escenas que se dibujaron aquí. O cosas, pero es que no encuentro la información nunca. Éramos Tengo- los coreanos en esa época, ¿ok? Iba a hacer un chiste Probablemente. parecido y me parecía de muy mal gusto. Y no lo he hecho. Iba a decir que teníamos las manos más pequeñas. Pero el tema es. ¿Qué iba a decir? Sí, si fuésemos unos periodistas del Copón y tal, haríamos un capítulo extra de animación, concretamente de España, o al menos de Cataluña. Pero como parece que pinta que es una historia un poco oscura, pues no
como no sale en Wikipedia, pues no. Tendríamos que investigar a full. Bastante, por eso. Tendríamos que hacer un Pero trabajo estaría de guapo, ¿no? investigación hardcore. Sí. Porque la animación en España, la verdad que yo qué sé. Bueno, cuando Pero podamos va- subsistir de esto, podríamos considerarlo. A ver, a nivel de televisión, España ha sido una potencia bastante tocha de series de animación. Eso es verdad. Que en eso tele. comentamos. David el Nomo y els Ah. Bubobots. ¿Qué era? ¿RBA? ¿O RBB? Nunca me acuerdo, siempre confundo las empresas. Pero que teníamos una RBA productora. no es la de los fascículos. Sí, RBA es la de los fascículos. RBA. Eso es BRB. Bibi Bizak y también he pensado lo mismo. Te juro que me ha venido la misma melodía a la cabeza, no sé por qué. Pues es la única que hay. El tema es que teníamos muchas series que se producían aquí que se exportaban mundialmente con mucho éxito. De hecho, podríamos haber... El tema es... La Las visiones de animación negocio- televisiva europea es tocha. Y yo creo Sí. que esto en el capítulo de televisión y animación Lo hablaremos. arro. Pero en el caso español podríamos haber llegado a tener al equivalente a una Pixar, al menos a nivel dices? televisivo, pero por temas de negocios, derechos y decisiones empresariales, pues Pocoyo. estas cosas. Por ejemplo, Pocoyo, es que Pocoyo lo petó de una manera BRBs. que el proyecto del que ya tenía la empresa Pero era, historia, era ampliar y hacer producciones tochas, pero nos puede el ansia. Spoiler alert. ¿Cómo? Eso, Se BRB rompió el Anima. saco. Se rompió el saco. Pero bueno. Que Watership Down también es de los 70. Que el otro día también estábamos hablando de Watership Down. Y básicamente era la época Darks, como bien habías dicho, Alex. Era una época Darks. La gente quería chungo. Y así que Watership Down es como el ejemplo perfecto de esa peli. Ay, por favor, qué trauma. Pero vamos a pasar los 80. Los 80 son más happy. Los 80 es más alegría. Aparece el señor Don Bluth. Alex, te paso la batuta. ¿Por qué? Don Bluth. Don Bluth. Don Bluth es uno de los mejores directores y animadores que hemos tenido en la historia. De hecho, es que tengo un recopilatorio de todas sus... O sea, me gusta... El problema es que a nivel legal en España es muy difícil encontrar algunas de sus pelis, así que las tengo piratas. Pero creo que las tengo todas. ¿Por qué dices eso? No digas eso. Las tengo todas porque es maravilloso este hombre. Mm. Todas sus pelis son maravillosas. Don Y Bluth, una de sus últimas películas, yo la pongamos en defiendo contexto. mucho, Don que es Bluth, Titan Eye. Don Bluth salió de Disney y dirigió, Que me creó, emociono, me emociono. El secreto de Nim. Para poner en contexto a la gente, el secreto de Nim. Secreto de Nim. Luego, Por ejemplo, bueno, sí. Sí. tienes el secreto de Nim. También hizo la animación de Dragon Slayer, el videojuego. De Disney. No me sale el nombre. Disney, no era de Disney. No, sí. no es de Disney, es de Fuero, pero que no me sale ahora el nombre del estilo de videojuego. Point and... No es point and click, era videojuego que en vez de utilizar sprites, por decirlo de algún modo, utilizaba animación o vídeo. De Slave Shading o como se llame. No, Bueno, joder. Lo voy a utilizaba buscar animaciones. Apretabas un botón y pasaba X animación. Ya está. Nos vamos a estar aquí buscando. Sí. Sí, igual, siempre. es igual. No nos rayemos. Bueno, el tema es que trabajó en Robin Hood, en Los Rescatadores, he tenido que buscar la lista porque no me lo sé de memoria, obviamente, y en Pete's Dragon, la de Pedro y el Dragón. Entonces hizo varias cosas y dejó Disney y montó su productora, por decirlo así, y trabajó como director. Y el primer largometraje es El secreto de Nim, que es una maravilla. Luego, mira, es que podemos hacer repaso de fotografía. Luego con Spielberg y Amblin Animation. Sí. Luego, el gran También éxito le vino con producciones que le producía Spielberg, como el Fievel y el Nuevo Mundo, que es... que me encanta el nombre, además. O sea, es que además es una familia ruso-judía que se llama Mouskevich. Ratonovich en castellano.
Es Me ha costado maravilloso. llegar, pero he llegado ya. Alex. Five. Papá, Five. papá. Ya está. Y Tiene va a la- dejaros solos. el Valle Encantado. Luego vino Todos los perros van al cielo. A Oh, qué Rucadoodle. peliculote, todos los perros van al Tumbelina. cielo. Me Lo acuerdo. cual es Una- cierto, Mi además. animación favorita, que no admito que a posteriori no es tan buena, no tiene el nivel que tiene el resto, pero es un troll en Central Park. Este tenía el VHS quemadísimo, yo cuando era pequeño. Un troll en Central Park. Sí. Es como el origen de Shrek. ¿Cómo va esto? Es una peli en la que, bueno, básicamente un troll tiene como... Seguramente habéis visto algún corte o escena. Tiene como un dedo que cuando toca extiende naturaleza a su lado, por decirlo de algún modo. Y hay una... o sea, hace tanto que no la veo que la trama la tengo muy, muy mezclada. Hay como una bruja que lo quiere capturar. La escena final de la peli es todo Nueva York, todo Manhattan cubierta de plantas y hierbas. Y es muy mensaje ecologista. La peli no funcionó muy bien, pero es muy bonita, es Don Bluth. O sea, además que yo tenía el VHS quemadísimo porque me encantaba. Se nota por eso que Don Bluth era de Nueva York. No. En realidad no. ¿No? Pues le encantaba Nueva York al tío, ¿eh? Porque... Era de- Fievel está ambientada era en de- inmigrantes llegando a Nueva York. Esta está ambientada en Central Park. Luego, en los años 80, ya más para adelante, 80 o 90, hizo la de Era- los dinosaurios en Nueva York. La de Mira, te lo puedo We're buscar. Back, de creo que hecho. se llama. Era de Texas y juraría que nunca ha vivido en Nueva York. Pues estaba obsesionado con Nueva York este hombre. También era la Eso, ciudad. a ver, Y con a los ver, dinosaurios. Hasta que hizo una peli de dinosaurios en Nueva no, York. esa no es de Don, esa creo que no es de Don Bluth. Es de Amblimation, eso seguro. Sí, pero no sé si es dirigida por él. ¿No? ¿No? Es dirigida por Don Bluth. We're Back. No. Ah, pues We're no. Back es de Spielberg, es producida de Spielberg Es también, producida pero no de está Spielberg. dirigida por Don Bluth. Ah, pero Está dirigida por gente que no conozco. mucha gente. Ralph Zombie. Bueno, es un dato, da igual. Simon Welf Da igual. y, Simon Welf. y Nivel Inc. Pero Gracias es por los producción, nombres. es producción de Spielberg. En España, esta película se llamaba Rex, un dinosaurio en Nueva York. Es más, fun fact del día, el dinosaurio, el Rex, es John Goodman, la voz del dinosaurio. Que me parece maravilloso que John Goodman haga la voz de un dinosaurio. Porque John Goodman es un dinosaurio del cine. Y ya es un dinosaurio, ya el señor. Pues una de las cosas que os iba a comentar de que estaba... Ah, mira. Rex, un dinosaurio. Es un DVD que tiene las... O sea, es una... la estuve buscando porque costaba mucho encontrar la de Rex, un dinosaurio en Nueva York. Y solo la encontré en colección con el En Busca del Valle Encantado. Porque la quería Pero tener bueno, en no pasa DVD. nada, porque ¿no? es No pasa nada. de infancia. Eso no es La grave. sustancia. Eso no es grave. Y una de las mejores pelis que ha hecho Don Bluth. Ahí se ya comió una llegaremos. Espérate, ya llegaremos ahí, ya llegaremos. Que yo creo que esta peli titana, muy- a Moja muy- le mola. Ya, es que literalmente he visto la carátula y ahora iba a buscarlo. Está Digo, ¿esto qué? Además tiene una de las escenas que científicamente más accurates, que es que hay un momento que le dicen, hey, hay que salir al espacio, sin traje ni nada. 3 segundos. Aguanta la respiración y lo dispara al espacio. Y se ve que es de las escenas más o sea, lo que tendrías que hacer en el espacio. Aguantar la respiración. Porque si no te mueres. Pero, no, Hombre, perdón. pero- no era aguantar pero la hay otras respiración. Creo cosas que era que te saca joden. todo el aire que le decía. Sí, eso primero. O sea, no puedes hacer el. Pues No, te no, explotas. exacto, al revés. Tienes Tienes que que sacar el- saca todo el aire antes de salir al espacio. Estos 5 segundos que tenemos que salir un momento. Maravilloso. En busca del Valle Encantado, es verdad. ¿Cuántas hay? Hay muchas, ¿no? Hay muchas. O sea, se ha convertido en una saga absurda. Es una franquicia, es una franquicia. Sí. O sea,
Mira, os lo voy a buscar mientras hablamos. Bueno, mientras ¿Cuántas hay? Alex busca cuántas. La última había. es del 2016, que es la... ¿2016? Sí, Hostia, de verdad no esperaba tan cerca. Me o sea, esperaba hay un salto, o sea, 1999 o algo iban así. saliendo cada X años y hay un salto del 2007 al 2016. Joder, Y es la 14ª. 14. Adiós. Madre mía. Pues mira, Dani, aún no te has quedado. Decimocuarta. El viaje de los valientes, The Journey of the Brave. Wow. Pero bueno, Alex, tú antes me estabas comentando Y por qué hay tanta animación que se basa, o sea, por qué es tan influyente la animación de los años 30, 40. Y viene de los años 80, de una peli que todos conocemos, bueno, que espero que todos conozcamos, que es ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Esta peli, aunque no lo parezca para nosotros ahora mismo, fue una de las grandes influencias en el resurgir de la animación. En el volver a intentar que la animación sea algo mainstream. ¿por qué? ¿Por qué? Porque a Porque, partir de ese porque es punto- una puta maravilla de película. O sea, piensa está, que Spielberg Yo pregunto, yo qué sé. Spielberg empezó con Don Bluth a tantear el terreno de la animación. Y cuando dijo, vale, cogió al señor Williams, que es uno de los mejores animadores que ha creado la puñetera historia. No John Williams el músico, sino... Bueno, no me sale el nombre. Gibson. ¿Gibson? ¿Era? ¿Qué? No, No. Williams es el apellido. Sí, no, por eso. Estoy buscando el nombre, pero era... El animador de Roger Rabbit. Sí, Lo busco. Ves hablando, ves diciendo. El director era Robert Zemeckis. Sí, el director era Robert Zemeckis, el director de Regreso al Futuro y de Polar Express y de otras pelis. Polar Express, buena ejemplo. Pero yo justamente vi un vídeo que analizaba cómo Richard todo lo Williams. Richard Williams, eso. Todo lo que hizo Robert Zemeckis con Regreso al Futuro lo aprovechó para Quien engañó a Roger Rabbit, y muchas técnicas que usaba en Regreso al Futuro para combinar, en plan, que se veía el mismo personaje y cosas así, las reaprovechó para usarlas en Quien engañó a Roger Rabbit. Crearon manos robóticas para fingir los personajes. Y por ejemplo, hay una cosa que me hace mucha gracia de la peli, no de la peli, de cómo se produció, porque hay una escena que está el bebé fumando un puro, el bebé que es algo gracioso ya de por sí. Roger Rabbit. Pues la escena se grabó con un carrito de bebé real, una mano robótica dentro del carrito moviendo el puro, y luego dibujaron encima de eso el bebé. Menos mal, no Estoy había bebés, imaginando no a había un actor interactuando con un robot moviendo un puro dentro de un carrito de o sea, bebé. hace En esos poco, de años. hecho, en Twitter salió un hilo que hablaba de cómo animaron una escena. Y una de las cosas que decían es que Bob Hoskins, el protagonista de Quien engañó a Roger Rabbit, era experto en mirar a la nada. Paz descanse. F. O sea, una de las cosas que decían que era fascinante de este hombre es que a los actores les costaba mucho ver un objeto que no existía a X distancia, entonces tenían que ajustar la animación mucho a donde estaba la mirada. Con Bob Hoskins no, excepto en algún plano en concreto que era de lo que iba al hilo, que hablaban como el hecho de que Bob Hoskins en esa escena mirase más arriba hizo que dibujasen al personaje más estirado, y que eso le daba un qué a la escena incluso y que quedaba mejor. Era de lo que iba el hilo sobre Making of. Pero lo que mola y lo que es fascinante de Bob Hoskins y de ver escenas grabadas sin la animación es la capacidad que tenía este hombre de miro a este espacio random en el aire y miro ahí, está mirando ahí, está interactuando ahí. Y es una de las cosas que hace que quede tan bien la película. Es que es la integración entre animación y imagen real de esta película. Sarai ha llegado exactamente a la misma conclusión que yo. Exactamente la misma. Dice, pedazo de actores, pues, que no pueden ni imaginar cosas inexistentes. Eso estaba pensando, digo, joder, no tiene que ser tan difícil. Sí, no, pero una cosa no es difícil. imaginar, es mirar de manera realista a un Exacto. punto que no existe. Claro, lo difícil no es imaginarte que hay alguien delante de ti, es tener consistencia con esa imaginación. El tener siempre la vista en la misma línea de
de altura del personaje y todo. Que si dejas de mirar ahí, seas capaz de volver y tal y cual. Exacto, que si haces así, vuelvas a la misma altura y no te vayas aquí o aquí. Porque Pero, además ahí al fondo habrá alguien. Habrá Pero un sonidista ahí con el micro, yo qué sé. Pero no se pueden usar objetos de referencia o cosas. Claro, Cosas eso de se usa pero mucho no siempre actualmente. tenían cosas de referencias. Lo de la Joder, pelota, aguántame esta lo de bolsa llevar una aquí, ya pelota está. así colgadita. Hay una eso escena, sí. mira, voy a buscarla y os la pongo en el Watch Together mientras Sesc vaya hablando de nuevo. Y quiero que la pongamos. Porque es una escena de Bob Hoskins interactuando. Y te digo yo que no tenía referencias. Sarai está al mismo nivel que yo, ¿eh? Estamos aquí como en plan, pero Es eso no era pensarse como que eres las un personaje, básicas de es ser actuar actor. como el personaje. Pero me da la sensación que es como es básico de ser actor esto. O sea, entiendo que sea difícil porque yo no soy actor. Pero que Hombre, sea como básico el de P3 ser actor, imaginarte que estás actuando con alguien delante, que está reaccionando y haciendo cosas delante de ti, no Sí. es tan básico. Hostia, pues yo qué sé, pues, vale, pues entonces yo no tenía... En plan, un actor solo sabe actuar si está ahí, en el sitio. Claro, pero bueno, no sé. Sí, ahora da igual. Es da igual, difícil, es da igual. complicado. Sí, es sí, complicado, sí. pero Si vais al Watch Together, he puesto un vídeo que creo que vale la pena ver en este momento. Vale, pues vamos a Watch Together un momentito y vamos a ver el vídeo que ha puesto Alex. Oye, espera. Que no hay Watch Together. Que he cerrado el Watch Together, ahora me doy cuenta. Pues vuelve a entrar, yo he vuelto a entrar para poner el Sí, vídeo. pero eso puede suponer un terremoto de la escala 7. Espérate. Que abro el Vale, Watch básicamente, Together. para poner eso en contexto de lo que vamos a ver, es una comparación de las escenas animadas y las escenas sin animar. Espera, no. Y Ay, hay estoy referencias, pero Espera. el tema es que hay partes de las escenas en las que no había nada delante de Bob Hoskins para hacer el acting. Y lo hace muy bien. ¿Le doy al play? ¿Estáis? ¿Se ve? Espérate, ahora creo ya que está, no. ya está. Ya está, sí. ¿Sí? Sí, dale. Vale, dale, es que en el streaming no sé si está puesto o no. Es genial, es maravilloso. Y ver a Bob Hoskins actuar en situaciones así es genial. Pues sí, lo he visto. es lo que he es visto, maravilloso. Es maravilloso. Creo que es de mis vídeos favoritos de making of ever. Lo he visto un montón de veces. Es que se da el golpe contra un que coche el golpe imaginario. se da el golpe contra nada. Muy bueno. Tiene 4 referencias, pero se da los golpes contra nada. Que claro, luego la animación lo acaba de ajustar, pero lo hace muy bien. El acting físico lo hace muy bien. También hay que decir, estoy seguro que este hombre, sus clases de mimo se hizo. Sí, Le encantaban obviamente. las clases de mimo, porque esto es mimo. Sí, sí. Tal cual. Es maravilloso. Es genial. Es que además toda la peli es maravillosa. Espera, vuelve un segundo atrás. Porque este es un detalle que me encanta de este making of. Vuelve atrás a la escena que está aplastado en el suelo. Sí, pues sí. Un poquito más atrás. Mira esto. Mira esta maravilla. Ah, Mirad no lo esta puedo maravilla. en un momento. No, estábamos A ver si justo lo en el puedo. punto. Ah, Te pasas. joder. Watch Together es un drama. O sea, para hacer eso, para hacer la escena que él está aplastado en el suelo, dibujaron un falso Hopkins aplastado en el suelo, pusieron unos pies falsos moviéndose y él mete la cabeza en un agujero así. Es maravilla. O sea, Es brutal. Es que Es brutal. Es que esta peli me la volvería a ver 50 veces. Por favor. Qué maravilla. Ah, y ahora tengo ganas de volverla a ver. A lo Sí, mejor sí. esta noche antes de ir a dormir me la miro. Que yo quizás también. No, te voy a ser honesto. Lástima que creo que no la tengo en Blu-ray. Me molaría verla en Blu-ray. Voy a mirar, creo que sí que me la compré en Blu-ray. Es que en DVD seguro que la tengo. Es que no hay ni cierto- puerta. Es que no hay ni puerta. Es que... Es genial. Ay. El sombrero. Ay, es muy guay. Es una maravilla esto. Es que... Los making of, mira los dos ahí aguantando la barra. This little kitty went to mommy.
Este trozo. Es que sigue haciendo lo de los dedos. Sí, además toda la secuencia en Tibu Ball es maravillosa. ¿Sabíais sobre esta peli? Poner un palito y que mira el palito. Los personajes de Disney y de Warner tenían que tener exactamente las mismas líneas y los mismos minutos y segundos en pantalla. Por contrato no podía haber ni un personaje ni de Disney ni de, sobre todo Mickey y Bugs Bunny, tenían que tener el mismo timing. Por eso en esta escena van saltando diálogo y diálogo y aparecen y desaparecen a la vez. El resto de personajes no estoy seguro. Sé que Mickey y Bugs Bunny tenían esta cláusula y juraría que era todos los personajes, si no me equivoco. El tío con el dedo. Ay, qué maravilla. Esta peli fue un hito, no solo de la animación, sino de la producción, de conseguir que tantas copyrights estuvieran en una misma peli. Es que... Yeah. Madre mía. El lío en el que se metió Steven Spielberg. Sí que hoy en día costaría mucho de hacer. Bueno, yo creo por eso le dieron a Spielberg a hacer Ready Player One. Porque pensaron, si alguien puede hacer Ready Player One es Spielberg. Sí, básicamente. Porque eso también vaya pitote de derechos y de mierdas y uff. Madre mía. Sigamos. De hecho, bueno, esa peli fue el resurgir de la era dorada. Fue el recordarle a la gente, esto existió. Que para acabar de cerrar un poco sobre Dan Bluth, decir que el último proyecto que tiene en producción, que no tiene pinta que vaya a salir nunca, era hacer la película en animación tradicional de Dragon Slayer. O sea, haciendo una película del videojuego. Con los del videojuego. Salió un Kickstarter. El tema es que quedó muy en el aire. No sé si llegaron a conseguir el Kickstarter o lo consiguieron, pero los costes de producción eran muy altos. Entonces es un proyecto que está ahí. Hace un año sí que salió la noticia que Netflix quería producir la película de Dragon Slayer, pero iba a ser live action. No iban a hacer la peli de animación. Porque ¿a quién le va a interesar hacer una película de animación tradicional hoy en día? Pues a nadie, aparentemente. Pero a los japoneses, solo a los japoneses les puede interesar. Mi sueño húmedo es que se llegue a acabar este proyecto antes de que Don Bluth muera, que lamentablemente el señor ya está mayor y lo veo muy complicado. De hecho, dudo que se termine, que tiene ya 83 años este hombre. Bueno, hay gente que ha llegado a los 100, ¿por qué este hombre no? Sí, ya, pero el tema es llegar a los... Tenemos aquí llegar a los 100 siendo Peli se tiene 90 y largos. Pero es eso. Me gustaría mucho poder ver este proyecto acabado, la verdad. Sería bonito. Que acabara con esto. Es como cerrar muy bien el ciclo de un Blood, ¿no? ¿Sabes? Sí, Dragon Slayer no es de las primeras cosas que hizo, pero es Dan Bluth en esencia. O sea, es brutal. Sería bonito. Pero bueno, que seguíamos en los años 80. Cuidado. Y Disney acechaba en esa época. No sé si... Yo creo que es de mis películas favoritas de Disney. Y se llama Basil, el ratón super detective. Esa peli. Creo que no la he visto tampoco. Las tengo en Blu-ray también. Oh, qué bueno. Digo, se han separado. ¿Cómo lo has hecho? Sí. La de Weirback la tengo en Blu-ray, que aún está en el plástico, o sea... Y quién engañó a Roger Rabbit, la edición 25 aniversario. Pues mira, ya sabes lo que vas a ver esta noche, ¿no? Sí. Lo malo de quién engañó a Roger Rabbit es que creo que no la tengo en castellano. Sí, la tengo en castellano. Bien. El doblaje está muy bien. O sea... Te ahorras los subtítulos. Ala. Luego también sacó Oliver y compañía, que es una de esas pelis que estaba ahí detrás en mi cocorota. Esta no sé es de un gato en Nueva York. O sea, es como una peli intentando coger la esencia de Don Bluth. Un poco. Un gato en Nueva York. Él en Nueva York. Y un perrete cantando. Sí, tenía un estilo. Yo esta me gusta mucho. Yo tenía también el VHS bastante... me he criado con Disney, o sea... Oliver y su aparte de Moja, porque era básicamente de perros y gatos. O sea, era una peli con animalicos que van por Nueva York. Está bastante bien. El argumento me recordaba un poco a... ¿Todos esos perros van al cielo?
No, tenía un rollete que me recordaba un poco a Los Rescatadores, porque había el tema de la Sí. niña que se la llevan y no sé qué, y los animales van a rescatarla y a salvarla. Buah, es que no me Pero el acuerdo estilo de nada de esto. animación, el realismo que tiene con el que dibuja en Nueva York, está muy guay. O sea, en mi opinión está bien. A nivel guión es normalita y a nivel peli, pero también fue un poco Yo me ir un quedo con poco. Basil. De Disney de Sí, esa época, Basil. pero era volver un poco al tema musical. Porque en Oliver y su pandilla tenían momentos musicales Bueno, que porque hacía un par de pelis. el perro de Oliver y su pandilla era. Era un músico. Era. Billy Joel. El del Piano Man. Pues Sí. es el perro. Sí, sí, de- es muy- el perro con gafas de sol y bufandita. Es Billy Joel. y cuando lleguemos a los Ese 90 no es tengo el perro de los aquí Simpsons. preparado una peli para enseñaros. Estamos Cuando llegando, lleguemos a los- estamos llegando. Porque después de esto, Disney, y ahí el plot twist del día, Disney, junto con Pixar. Cuidado. Aquí ya nació Pixar. Y Pixar fue uno de los creadores, junto a Disney, de desarrollar el sistema CAPS. ¿Qué es el sistema CAPS? Me preguntaréis, espectadores. Pues el sistema CAPS es las primeras las primeras pasos en animación. El Dani preguntando qué es el sistema CAPS. CAPS viene de Computer Animation Production System, que básicamente es un sistema de producción a través de ordenador. O sea, saltarse el hacerlo todo a manita y empezar a hacer cosas con ordenador. Eso desarrollaron Disney y Pixar juntos en los años 80. Y la primera película en usar ese sistema en algunas escenas, no en todas, era La Sirenita, que fue básicamente el renacer de Disney. Apareció La Sirenita y la gente perdió el culo por Disney otra vez. Y empezó Disney a sacar peli tras peli, que era un puñetero triunfo. Y ahí llegó lo que llaman la Renaissance de Disney, el renacimiento de Disney. Y Alex está en plan, sí, la buena mierda. Bueno, El para Aladdin, Disney- La Sirenita, el Rey León. las grandes pelis, que he de decir que mis favoritas vinieron justo después de esa. O sea, esas pelis molan mucho, pero las que a mí me han llegado, las que más cariño le tengo, son a posteriori de cuando vino el pequeño bajón otra vez. Cuando vino la bajona, ¿no? Es que nosotros somos de las pelis de la bajona. A mí me Planeta gusta del Basil, Tesoro, Atlantis y Lilo y Stitch, que son tres pelis muy buenas. Lilo y Stitch sí que tuvo bastante más éxito, pero Planeta del Tesoro y Atlantis pasaron bastante. Lilo y Stitch era antes Lo vivieron de bastante Atlantis. mal. Creo que sí, ¿no? Ahora no me acuerdo si creo que fue emperador después y de sus Atlantis. locuras. Yo Lilo y Stitch Pero la sus recuerdo. locuras eran muy buenas también. Lilo y Stitch Era cuando intentaban explorar otro tipo de tramas después de hacer tantos musicales e historias como El Rey León, La Sirenita y tal. Intentaban buscar algo diferente y no les funcionaba tan bien. Pero Porque yendo a la los gente tenía 90. unas expectativas. Es que al final el problema eran las expectativas de la gente. La gente esperaba de Disney la misma mierda de siempre. ¿Qué pasa cuando juntas a Solo en Casa con Joe Johnston No sé por dónde vas. con la animación? Creo que ya sé por dónde vas. ¿Cómo se Joe llama? Que es Johnston como era. Dungeons and Dragons, pero de animación. Sí. El director de Rocketeer, Jumanji, Parque Jurásico 3, lamentablemente, Capitán América el primer Vengador. Esta peli. El guardián de las palabras. El guardián de las palabras. Sí, es Que verdad. curiosamente, es Macaulay esta Culkin, el protagonista. es muy divertido porque en la parte de delante te sale el título en castellano, pero en la parte de atrás en el Blu-ray te sale el título y la portada en inglés. Pero me parece muy curioso. Esta peli, fun fact sobre esta peli, aparte de que me gusta mucho y tiene un cast de voces brutal en inglés, y en castellano el doblaje está muy bien también, pero tiene a Christopher Lloyd, a Patrick Stewart, a Guppy Wolver, a Leonard Nimoy, a mucha gente, muy guay. Y a Macaulay Culkin. Esta peli, curiosamente, la hizo Turner, que es Warner ahora, pero la distribuía Fox.
Por lo tanto, es una peli que los derechos en Estados Unidos los tiene Disney, pero los derechos internacionales los tiene Warner. Qué cosa más rara. Es muy curioso. Es que esa época hay cosas muy raras en tema de derechos. Porque Fox, por ejemplo, tenía los derechos de no sé cuántas pelis de Amblimation para... Yo qué sé. Claro, cuando hubo muchas compras y cosas, y Porque también había Amblimation muchas era... producciones que la producían otros, pero, por ejemplo, Disney, es lo que antes de empezar el programa lo hemos comentado, La Tostadora Valiente, no está, es una peli que mucha gente asocia a Disney porque la distribuía Disney, pero no es una peli de Disney, es de otra productora, solo que la tiene Disney porque fue la que compró los derechos de distribución, pero no es la que la produjo. Y había muchas cosas así de películas que la producían X, pero la distribuían otros. Sí, como muchas de... O sea, es como lo de Star Wars, que Star Wars y Fox, que las primeras de Star Wars las distribuía Fox, pero las producía Lucasfilm, pero era raro. Pues acuerdos así. Era muy raro. Y luego está por en medio el que las compañías se compraban entre sí. O sea, tenías Turner, que fue comprada por Warner, que fue comprada por no sé qué, que entonces es como... Eran los años 90, Alex. Era la época de liar la parda. Sí. Y luego han llegado los 2000, que es la época de los monopolios. Y al final no quedarán 2 o 3 compañías. Al final va a ser verdad que la peli de Demolition Man tenía razón, pero no con el Pizza Hut, sino con Disney. Seguramente Disney acabará... La guerra de franquicias, y a partir de ahora todo lo audiovisual será producido pero por es que Disney. realmente la guerra de franquicias... O sea, básicamente los años 90 fue la guerra de franquicias, y en animación se notaba mucho porque Disney llegó y empezó a partir la pana y salieron Warner y Fox, básicamente, y dijeron, nosotros también vamos a hacer animación. Y Warner apostó muy fuerte en animación. Además, teniendo los Looney Tunes, estaba ahí picando piedra y sacó Space Jam, por poner un ejemplo. Warner lo podría haber petado mucho, pero se desinfló muy rápidamente, lamentablemente. Pero sacó pelis muy buenas. La lió parda. Es más, Warner tenía y sacó La Espada Mágica, que dices, era una copia tal cual de lo que quería hacer Disney, pero... La Mágica es mejor que Black Cauldron. Sí. Pero Black Cauldron estamos hablando de unas pelis que menos petó de Disney. Sí, pero puestos a escoger una de las dos, Quest for Camelot está mucho mejor. Sí. Pero es que estamos hablando de Warner Brothers, que hizo El Gigante de Hierro. Se atrevió a darle a Brad Bird dirigir una peli antes que Disney le diera a Los Increíbles. Y hizo El Gigante de Hierro, que es un peliculote. También tienes a DreamWorks, que fue la productora que creó Katzenberg cuando dejó Disney junto a Spielberg, con no sé quién más. Y que te hicieron peliculones como, por ejemplo, El Príncipe de Egipto. Que a nivel de producción esa película es flipante. La animación es brutal. Visualmente es una pasada. Pero el cast de voces, la banda sonora, todo. O sea, ahí se deja una pasta. Es que uno de los que fundó DreamWorks... El problema es que luego no consiguieron seguir y se metieron en el CGI. Que fue la manera de poder innovar cuando Pixar empezaba a despuntar. Sí, es que justamente, ahora que lo has dicho, DreamWorks era Spielberg, Katzenberg y la G, que nunca me acuerdo. O sea, DreamWorks SKG, que era el nombre original. La G es de un músico, era el compositor. Uno de los 3 fundadores de DreamWorks. Tiene sentido, un productor, un director y un compositor. David Geffen era el... Espera. No, espera. ¿Me estoy liando? Tengo esperanza de que ¿Me estoy liando? En un no muy lejano, ya que la industria de la nostalgia es tan potente. Pero era un productor ejecutivo de música, el señor. Vale. Pues eso. Lo mismo, pero con dinero. La esperanza para ir cerrando un poco. La animación tradicional tiene un punto muy nostálgico hoy en día. Sabiendo que la industria de la nostalgia se genera tanto dinero, tengo la esperanza de que alguien coja, y una peli de animación tradicional a lo mejor no, pero algo como lo que han hecho con Klaus, aplicado a un estilo de recuperar un poco la imagen nostálgica de esa época, lo van a hacer, porque al final estas pelis se siguen viendo.
Y la animación 2D en televisión, o sea, en televisión el CGI sigue sin haber funcionado tan bien como otro. O sea, en televisión se sigue animando en 2D aunque se haga digitalmente. Sí. E incluso Disney sigue haciendo animación tradicional a veces para sus series, solo que para cosas muy concretas y muy pequeñas. Entonces, yo creo que va a volver. La animación 2D va a ser algo que va a volver. Yo creo que, por ejemplo, en Pixar con Paperman o los cortos de Pixar de animación que no son en CGI, quiero creer que en un futuro no muy lejano vamos a tener películas en animación tradicional, entre comillas. A ver si es así. Todo vuelve. Bueno, técnicamente puedes contar Klaus como animación tradicional. Que ahora estaba hablando aquí de Klaus a full. Klaus lo es. Pero Klaus es animación tradicional que busca un look CGI. Y es maravilloso la animación. Pero me molaría ver animación tradicional. Bueno, he de decir que animación como Klaus me molaría ver más. O sea, ya está. O sea, no necesito más. Klaus lo hace muy bien. Sí, Klaus, Spider-Man Into the Spider-Verse. Tradicional en animación 2D, look, pero que en estilo. El estilo, el look que tenían la animación hecha a mano. Que sé que hoy en día hacer animación a mano no va a ser muy complicado, pero un mix o tal estaría muy guay. Yo creo el problema es que no hay un... O sea, cuando llegó Pixar y hizo Toy Story y luego hizo Bichos y luego hizo Toy Story 2 y luego hizo... Creo que ya fue Los Increíbles. Al crear Los Increíbles, creó un estilo visual de cómo se tenían que animar en 3D, en CGI, a los personajes humanos, que caló tanto que todos lo copiaron. Y todos, ves toda la animación de personas muy parecida a lo que hizo Pixar con Los Increíbles. Sí, no. Porque, por ejemplo, tú miras... ahora ya hemos saltado directamente a de hecho, época del CGI. Full, es que uno de los problemas que tenía Pixar al principio es que no tenía la tecnología para animar bien a las personas. Sí, tú has visto el corto ese del bebé, qué mal rollo. Bueno, en Toy Story, si te fijas, una cosa que yo no me fijé y lo vi el otro día, en Toy Story, si te fijas, los niños son copias del modelo de Andy con diferente ropa o diferentes accesorios, pero es Andy multiplicado con varias el pelo veces. distinto y ya está. Como un Playmobil ahí, clic, clic, y ya está. Sí. Por eso eran juguetes y los humanos casi no salían. Tenías dos personajes humanos, como aquel que dices. El malo y Andy. Entonces, y luego vino Los Increíbles, luego vino más cosas y tienes la maravilla que es Soul, que ya es una pasada. El tema es que me gusta mucho la animación a Pixar, pero están yendo cada vez hacia un estilo más realista. No sé cómo explicarlo. No realista, porque los personajes no están animados de manera realista. No, pues como... pero los ambientes van a buscar lo más realista posible. Está muy bien, mola mucho, a nivel técnico es una puta pasada, pero la animación no tiene por qué ser realista. ¿Por qué funciona tan bien los musicales con la animación? Esto se ha hablado muchas veces, porque los musicales necesitan que te saltes mucho... ¿cómo se dice? La credibilidad. El suspension of disbelief. Sí, el suspension of disbelief, los musicales te lo exigen mucho. Y la animación también, pero la gracia es que la animación te lo facilita. Entonces, por eso el musical funciona muy bien con la animación. Entonces, que cada vez sea todo más realista, yo quiero que me pueda saltar el suspension of disbelief. O sea, la suspensión yo quiero ver animación de la incredibilidad. No, suspensión de la credibilidad. Incluso Spider-Man, que tiene una animación muy diferente, la ciudad sí es bastante realista. Es más cómic, pero tira bastante al realismo. Y es como, quiero animación diferente. Quiero que juegues con la animación y no te quedes estancado en representar... Defórmame la animación como hacía Richard Williams. Por ejemplo. Crea ambientes imposibles, da igual. Es que... usa la animación como la herramienta que es y no conviertas la animación en un modo de hacer cine live action de otra manera. Es que es el mismo problema que tienen los videojuegos. Tengo que decir que el tema de la realidad, el tema que busca la realidad lo estás planteando como un recurso barato y necesario que no debería ser cuando tiene su propio encanto. No. O sea, precisamente suele ser de las cosas que no más es que me lo enganchan. hagan.
Uy. Me Alex parece se ha fascinante. cortado Soul medio es rato. visualmente es una puta pasada. No, sí, pero ese estilo, Ah, ese rollo, ese toque de realidad, muchas veces a mí, por ejemplo, es lo que más lo que más me llama. pero tú no te has criado con animación. No, Tú no vales, eh, moja. Tu no, opinión no vale. el tema no es que no lo hagan. El tema es que es la norma. Sí, bueno, sí, o ya. Me gustaría ver las excepciones, pero es que las excepciones nos vienen o de cine más independiente, o de Japón, o de cine europeo. Me gustaría ver Los blockbusters que se la americanos como juegan se más. hacían en los 90, como se hacían en los 80, que hacían cosas diferentes y experimentaban mucho más de lo que están haciendo ahora. La peli más innovadora que ha salido de la industria de animación americana es Spider-Man. Y la innovación fue usar 12 frames en vez de 24. Aparte del estilo cómic, pero ya me entendéis, haciendo una exageración. La mezcla de estilos y tal, sí. Ay, pues sí, que... O se va a Y eso- estancar la animación o va a empezar la experimentación. Es que realmente son dos mundos muy distintos. Y es algo que no tenemos mucho en cuenta, de que al final la animación 2D es un estilo y el CGI es otro completamente distinto. Que uno haya sustituido el otro es un problema de Pero de eso la ya industria. Pero son realmente tendencias. es como si el stop motion hubiera sustituido la animación tradicional. No es que... No es el siguiente step, no es el siguiente Exacto. paso, sino que son Es que uno tendencias y hasta ahora Exacto. toca esto, ahora toca lo Es otro. uno que ya. ha sustituido al otro porque sí, no porque... Por Porque tendencias, es más sí. fácil y porque te ahorra mucho tiempo y puedes hacer cosas más espectaculares con mucho menos tiempo, básicamente. Y por eso el CGI lo está petando. Una pero cosa al final que dice Tía Mame, que hablaremos cuando hablemos de anime, es una cosa que dice que eso, por ejemplo, Satoshi Kon en anime lo hacía muy bien. Dice que el dibujo de la animación pueden lograr planos que en la realidad no podrías conseguir. Y Satoshi Kon esto lo hacía muy bien, tanto a nivel montaje como a nivel de animación. Te creaba cosas, transiciones, escenas y animación que es maravilloso, que no puedes hacer en live action. No hace falta irse tan lejos. Podemos hablar de Brad Bird y las idas de olla que hace con animación. Lo que pasa es que lo de Brad Bird no te das cuenta. Es mucho más sutil. Pero hace unas cosas que son establecidas en el lenguaje cinematográfico tradicional de grabar con cámara, pero lo usa en animación y lo lleva a extremos que solo la animación puede conseguir. No, claro, por ejemplo, un ejemplo en Los actual... Increíbles, que hay un dolly shot con un mando a distancia que está aguantando en la primera de Los Increíbles, que hay una escena que le enseña el mando del localizador de Mr. Increíble. Ese plano es un dolly shot de Edna, el mando, Helen se llama, la Elastic Girl que está detrás, y con un tele. Es muy loco ese plan. Es muy loco. Y por ejemplo tienes la escena de la persecución en motocicleta de Tintín, que la dirigió Spielberg, que es maravillosa. Y eso no lo puedes hacer si no es en animación. Pero no hace falta irnos a ejemplos más modernos. Hablando de Richard Williams, que hablamos de Thief and the Cobbler, lo que hace jugando con la perspectiva y la animación Richard Williams en esa película y en escenas que no llegaron a salir, es brutal. Hay escenas que son desde arriba, que parece un suelo, pero luego resulta que son escaleras, o sea, son cosas que no puedes hacer y que con la animación podrías hacer, que en Soul, para bien, hay escenas donde utilizan animación diferente y juegan con estas cosas. Entonces me da esperanzas. Sí, además Soul juega mucho con la dualidad de la realidad y el mundo de las almas. Entonces juega ahí un poco con... Aquí es donde vamos a experimentar y aquí es donde vamos a usar los recursos para que sea lo más real posible. Entonces me da esperanzas. Luego, por ejemplo, el director del regreso de Mary Poppins insistió mucho en que las escenas de animación no fuesen en CGI porque querían que fuesen en CGI, menos mal. Menos mal que fue animación tradicional. Entonces, quiero pensar que algo puede salir.
Yo quiero decir una cosa por eso. Estamos aquí hablando de CGI en la actualidad y nos hemos saltado uno de los grandes que pusimos de ver esa moja y era ver Shrek. Porque literal hemos empezado a hablar de DreamWorks, íbamos para Shrek y hemos dicho ¡ala! Y hemos saltado. Hemos no. saltado. Yo os he dejado tirar porque digo, estos van muy fluidos, yo no tengo nada que decir aquí. Os habéis pasado DreamWorks, o sea, os habéis pasado Shrek, perdón, y yo me he quedado en plan, bueno, ¿y yo qué? que tenía algo Yo que que hice decir los por deberes, fin. ¿qué pasa aquí? ¿Se Moja puede ya vivir la sin vista. ver Shrek? Bueno, aparentemente no. Y ahora que la he visto, pues realmente sí que se puede, pero bueno. Pero es Pero que, sí claro, que era- Shrek también, hay que decir, es una película muy de su tiempo. Sobre todo porque el señor Katzenberg hizo esa peli como un truño gigante ardiendo delante de la casa de Walt Disney. Ese es Shrek, básicamente. Con esa Sí, perspectiva ya me gusta más. Cualquier cosa Es- que o sea sea, cagarse en la Si te- puerta. a nivel trama es obvio que es una visión cínica a los cuentos de hadas, básicamente. Pero ¿Y es qué que mayor además- ejemplo hay en el cine de animación de cuentos de hadas? Las pelis Disney. Sí. Sí, sí. Y además que hay un gag al principio. Cuando Que el te diálogo enseña Shrek las y Asno princesas. del principio. ¿Cuál? De que se conocen y que están andando por el bosque y no sé qué. Y que hay un momento que Asno está a punto de cantar y Shrek le hace "Ch, no cantes". Ah, sí, sí, no Que cantes. hasta incluso hay un momento que parece que va a empezar una banda sonora. No sé Sí, si sí, y que está, sí, está la se banda venía sonora musical, y el, se venía. "Ué", y el no. No vas a cantar. Pues Es luego- otro luego big cuando fuck you a Disney. Luego cuando está el rey, el malote, bueno, Que el el malote rey, es una parodia del director de Disney en ese momento. Era. ¿Cómo se llama? que se meten con su altura Pero- todo el rato. Sin ir tan lejos. Que es pensé, re, qué o sea, peli más woke, con el rollo este del físico y tal, y luego están haciendo todo el rato chistes de que el señor es bajito. no, chicos. Hay un detalle que parece que estáis obviando, que es la mayoría de películas de Disney de cuentos clásicos empezaba con un libro abriéndose. ¿Cómo empieza Rec? Exacto. O sea, Coge el o sea, libro y se limpia el culo con el libro. Es que. ¿Cómo vas a.? utilizan los tópicos de las películas de Disney y hacen una subversión de eso. Que está guay. Pero si además tienes la lectura de que a Katzenberg le dieron la patada de Disney y que el tío era bastante gilipollas, tiene como una doble lectura todo ese tema, que es básicamente Katzenberg dando vía libre a todo lo que odiaba en ese momento en el mundo. Luego se fue de DreamWorks, hizo Quibi y se arruinó. Es que, a ver, Y el- estamos hablando de dos Maravilloso. pedazos imbéciles que eran Michael Eisner y Jeffrey Katzenberg peleándose. Sí. Y justamente he tenido que buscarlo porque no me acordaba el nombre. Michael Eisner es. O sea, tú miras a Michael Eisner. Es un tío bajito que se parece mucho a Lord Farquaad, que era el director de Disney en ese momento. O sea, todos los chistes de bajitos son chistes contra ese hombre. Sí, sí, cual. sí. Es que la Igual cara- tergiversa un poco el mensaje de la peli, pero veo por dónde vas, veo por dónde vas. La cara de Eisner sí que es verdad que podrías Es hacer que- un Es que es imagen Lord Farquaad, con es que es Lord Farquaad. Farquaad. Estaban. Es que era básicamente una pelea de dos críos con mucho dinero. Es que hicieron las mismas cejas. Es maravilloso. Dibujaron las mismas cejas. Hay imágenes de perfil y ves como tiene un rollo muy parecido a las cejas. Y la mandíbula de Lord Farquaad es la de Eisner. Es que es el mismo estilo de la barbilla así plana, cuadrada. Es maravilloso. Qué mala leche. No lo sabía eso, no lo sabía. Qué grande. Es que mira, voy a ponerlo. Uy. Bueno, no se va a ver, es igual. Lo iba a poner en pantalla, pero se ve el Watch Together. Uf. Pero bueno, que sí, que es un big fuck you a Disney, tal cual. Y realmente Shrek, ya no solo eso, sino que fue la peli que empujó a Disney a empezar a hacerlo todo en CGI. Porque le quitó el Oscar a Mejor Película a Monstruos S.A. Este es un dato que acabo de aprender que me indigna infinito. Monstruos S.A. es infinitamente mejor que Shrek. Me da igual que venga el rey a decirme que no. A O sea, ver, esto no lo sabía y me acaba de aquí enfadar esto mucho.
estoy un Me poco de acabo de acuerdo flipar. con Moja. O sea, aquí Moja y yo nos podemos dar la mano. El Rec me gusta mucho, es muy buena. Es que Monstruos S.A. es... Yo no, o sea, es Rec, es mi infancia, es Rec is Love, es Rec is Life, pero Monstruos S.A. se merecía el Oscar. Ah, vale, sí. No te lo voy a negar. Porque Shrek hizo mucho y sobre todo hizo mucho para que el cine de animación madurara un poco. Ujú. Pero Monstruos es un peliculote. O sea, es un de otro mundo, peliculote. tío. Hay... Me la pones contra Toy Story. Es Shrek, pero de calle. Pero de calle. Fuck Toy Story, de verdad. Estoy harto de Toy Story. Estoy de acuerdo. Hay una youtuber que Hay una youtuber que recomiendo mucho, que se llama Lindsay Ellis, que hay 2 vídeos sobre Disney que recomiendo mucho que veáis que ha hecho. Que uno es cómo Aladdin cambió la animación y el otro es Walk Disney. El de Aladdin vale mucho la pena. Y habla de Katzenberg en esos vídeos. Y de cosas que hizo Katzenberg. Y de por qué Robin Williams no dobló al genio y que tenía que ver Katzenberg con eso. Curiosidad del día, ¿sabes quién dobló al genio en las siguientes pelis de Aladdin? Castellaneta. Dan Castellaneta, que es Homer Simpson. Referencia a los Simpson. Referencia a los Simpsons ahora, Súper metida con calzado. Todo se puede conectar con los Simpsons. Todo se puede conectar con los Simpsons. ¿Cómo se puede? Ahí, Simpson reference. Mira qué bien. Pero bueno, bueno, ya. Pero ahora toca mirar Shrek 2, lo sabes, ¿no? Sí, no, de hecho la quiero ver. La verdad, creo que es mejor que Shrek 1. Todo el mundo dice eso, ¿no? Yo es lo que he visto, sí. Creo que sí. O sea, expande el mensaje de Shrek a unos niveles más maduros. Y tiene. No es humor tanto in your face. También. No es tanto voy a reírme de Eisner, ¿sabes? Es más. Hostia. O sea, es de Artman, pero DreamWorks hizo Chicken Run. Sí, es verdad. Eso también lo iba a apuntar aquí. Tenía aquí apuntado. Que Chicken Es Run coproducción. fue coproducida con DreamWorks. Qué buenas Chicken Run. Qué buenas Oh, qué rabia. Es que en realidad DreamWorks experimentó mucho. El tema es que estamos la hablando de mucho. que había Spielberg también ahí. Por mucho que Katzenberg estuviera en DreamWorks, estaba Spielberg. O sea, tuvieron El Príncipe de Egipto, que fue lo que lo petó todo y empezó todo. Tenían El Dorado, que está muy bien. Chicken Run. Pero luego vino, por ejemplo, Joseph, King of Dreams, que intentaron hacer una especie de secuela de Príncipe de Egipto, pero no tenían ni la capacidad, ni el nivel de producción, ni lo bueno. Luego tenías Spirit, que salió entre Shrek y Shrek 2, que era animación tradicional, que está bastante bien. Tiene su público. A mí me gustó bastante. Pero luego tienes la de Sinbad, que está muy bien, pero fue lo que hizo que el estudio dijese, bueno, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer CGI, que Rec nos ha funcionado muy bien y Sinbad no. Y es lo que pasó también en Disney. Petó demasiado. El problema no es que la animación tradicional no te funcione. El problema es que cuando empiezas a hacer pelis mediocres en animación tradicional, normal que no te funcionen. Porque en Disney pasó lo mismo. Es que te gastas menos dinero en haces guiones peores. No era que fueran mediocres, es que yo creo que les salía más barato hacerlo en CGI. Sí, pero también una pregunta, pero también. Pero en el box office lo hicieron peor. Sí. Pero también por el interés de la gente en ese momento. El 3D era lo nuevo y la peña le vendías mucho más fácil una peli en 3D guapa que no otra peli de dibujitos. Sí, no, pero sinceramente, aparte de eso, tú compara la animación de Sinbad con la animación del Príncipe de Egipto. Ya. No, sí. Que el guión no se y la calidad de producción es que no tiene comparación. No hubo una inversión en querer que eso mira, Tiana y el Sapo, te digo, mira, si fue un esfuerzo a nivel de animación es brutal, pero el guión fue flojo y no funcionó tan bien y no les acabó de funcionar. Vale, que tampoco me pareció tan flojo el guión, pero como peli no es tan buena como las que hacían en CGI en esa época, entonces comparativamente perdía un poco. Pero ahí se esforzaron un poco. Disney. Porque, Disney estábamos hablando. Pixar, vale. Pero Disney hizo Bolt, hizo Chicken Little y no sé qué más.
Sí, no, por eso, pero me refiero que Pixar. Y luego también vino la de las vacas, que nunca me sale el nombre, que parecía más una TV movie que una peli de animación. El Rebelión en el Rancho, una mierda. Sí. Entonces, claro, te viene eso con esos argumentos. Mierda de O sea, título, A ver, también es el título traducido ya, que... Ya, bueno. y ahora parece que les da cosa a volver a hacer estas cosas, que es lo que me da miedo, pero tengo esperanzas. Que bueno, también otro de los problemas que creo que ahora está con el CGI es la cantidad de competencia que se generó después de Shrek y Pixar, que se estaban peleando a full. Que aparecieron a Ice Age, que dijo voy a hacer 15.000 Ice Age. Illumination, que sacó Gru y dijo voy a capitalizar todo eso lo máximo Los que pueda. Minions de mierda. Es Quiero probablemente lo peor que se ha salido de todo esto. De todo lo que habéis explicado durante 2 horas, lo peor han sido los Minions. Y no hemos dicho casi nada. Lo has dicho tú. Yo no he hablado de los Minions, he hablado de Gru. Gru, mi No, villano digo de favorito toda es la una historia de la maravilla. animación en general. De todo lo que vais Gru hablando. es una maravilla. Gru está bien. Mi favorito, la defiendo mucho. Gru Gru está Y mal, está Pero mal. los Minions Los no. Minions. de esa época es también una peli que me gustó mucho, que es de DreamWorks también, que es Megamind. Oh, qué peliculote, Que es un Megamind. peliculón, pero que Está no tengo la sensación de que no Es que está... llegó demasiado pronto. Sí, El problema es que llegó muy pronto. Y si, Pronto respecto, si sacaran Megamind hace 2 años, lo petaba. Creo yo. pero pronto respecto a qué quieres decir. Respecto a la fiebre superhéroes. Porque es una peli que es una parodia de los superhéroes antes de que los superhéroes fueran un mainstream como es ahora. claro, es que tiene un argumento que recordaba un poco a Gru, que es de la misma época, pero Gru era un villano no no al estilo superheroico. Aunque tenía gadgets y tal, sino es que no estaba enfocado a superhéroes. Y de Megamind sí que está enfocado a superhéroes. Y he de decir Que que Brad Pitt es el superhéroe, el Superman de esa peli. es que ambas, o sea, es que no puedo, en realidad no puedo criticar porque es que ambas están muy bien, pero el problema es que Gru lo petó mucho más y con los Minions vendió mucho mejor a nivel marketing que Megamind, básicamente. Sí. Que Megamind también te la recaudó bastante, pero es que Gru se ha convertido en una franquicia. Sí, es que la cosa es el dinerito que se estaba sacando con los Minions de vender. Me cago en la leche los bichos de Es que mierda. además es que es perfecto para merchandising, porque utilizas el mismo. Es como una Barbie que le cambias la ropa y ya está, Sí. ¿sabes? Además, una de las cosas buenas o una de las cosas guays, El Sesca haciendo spam aquí a muerte. O sea, Sí. vamos a llevar el tema de la animación a España y volvemos al tema de Klaus. Y es que Clavos. Klaus está producida y dirigida por Sergio Pablos, que es un español que empezó su carrera en películas de Disney, en Jorobado de Notre Dame, fue el animador de Frollo, en Tarzán, en Hércules, Planeta del Tesoro y tal, y es el que hizo la historia de Gru, mi villano favorito. O sea, Moja, has de pegar a... No. No, si no era culpa de ese hombre. Si No. yo ya lo he dicho, Gru está bien. La El primera. problema es la franquicia de los Minions que han hecho después, Exacto. supongo. Yo me refería a eso. Es Gru como está si bien. hubieran hecho una peli sobre los porks de Star Wars. Sí. A ver, que obviamente lo tenían muy a mano. Quiero decir, el gimmick este de la mascotita que se repite mucho y habla raro y se disfraza, pues obviamente a los niños, si me hubiese pillado de niño, igual tendría toda mi habitación llena de bichos amarillos. Por suerte no es así. Pero da mucho uff. Da mucho uff. Vamos a acabar con los niños. No, vamos a Vale, intentar vamos a un poco de Un poco mejor. mirar el futuro. Vamos a una perspectiva más positiva. Sony sacó Spider-Man Into the Spider-Verse y va a sacar una segunda parte en 2022, si no me equivoco. Anunció que sacaba. Hay estudios pequeñetes empujando la animación para adelante, así que eso está bien. That's good.
That's positivo. Es más, Dani, la industria de la animación durante el COVID ha aguantado mucho más que la industria del cine, porque han podido seguir trabajando desde casa. Y eso es algo que no tenemos en cuenta tanto. Que seguramente habrá bastantes más pelis de animación que no de acción real. Espero que sea el caso. A saber. Dani ha pasado un link de un disfraz de un Minion por Amazon. ¿Por qué vuelves a los Minions? Si llegamos a los 200 suscriptores. Suscriptores, no. A los 30... No me voy a flipar tanto. A los 30 suscriptores en menos de un mes, hago un programa disfrazado de eso. Me lo compro. Creo que me lo compro y me hago el programa disfrazado. 30 subs. Solo pide eso, 30 subs. Cuidado. 30 el subs. reto de Moja. 30 personas con el Prime. Y voy con ese disfraz. Cuidado que Dani Yo creo es capaz que de coger a deberíamos todos sus amigos y decirle, ponte el sub de este canal. Bueno, que pues un mes bueno, ¿es? Un mes deberíamos hacer un especial de Gru, mi villano favorito, disfrazados todos de Minion. Los tres. No te pases. Especial sobre los Minions disfrazados de Minions. 50 subs. 50 salimos los tres y hablamos de los Minions todo el rato. Los Minions del LOL también. ¿Qué es esto? ¿Un Kickstarter de subs o cómo va esto? Bueno, tú, hay que estimular. Hay que estimular a la gente. Estoy intentando encontrar a ver si encuentro noticias de si el estudio que hizo Klaus tiene en producción alguna peli y no estoy encontrando nada. Pero sí que están buscando gente, o sea, tienen bastantes ofertas de trabajo, así que me imagino que algo están ahí. Esto me recuerda al momentazo de Berto diciéndole a Disney Plus que le falta el Disney Please y que se disfrazaría de Mickey Mouse. Y pasó. Moja, el Berto de Channel 404. Como muy mal. Berto muy mal. Dice, Tiama, me hace un tráiler pidiendo a las masas que se suscriban y que pese lo de los Minions. Claro, entonces claro. Se cumple y mal. Será coger el trozo de Moja diciendo, mira, si llegamos a los 30 subs, ya está, pum, y hecho. Bueno. Yo creo que hemos acabado una nota alta. Yo creo que ya aquí podemos cerrar, si os parece bien. Ha sido un programa intensito. Todas estar ahí. Infinitas gracias. Soy consciente que he hablado mucho. El próximo programa se lo prepara Moja más. Ya lo sabía que esto se liaría en cosas. Pero he aprendido mucho. Aquí para eso estamos, ¿no? No quería cortaros porque ¿para qué? De una. Hay que aprender. Pues la siguiente peli que te has montado será el tercer capítulo sobre animación. Que irá sobre. Pues sobre televisión. Televisión, exacto. Hanna-Barbera y todo esto. Este es el capítulo. Es más, Sarai va a querer estar porque vamos a hablar del regular show y vamos a hablar de Hora de Aventuras y vamos a hablar de Bob Esponja y vamos a hablar de todo lo que es sábado por la mañana. Va a estar aquí. Sí. Todo lo que yo veía mientras vosotros veíais de lo que habéis hablado hoy. Lo que pasa es que vosotros lo habéis visto todo, además. Exacto. No claro, sé, el tema es que aquí también se basaba en eso. Yo veía en TV Tuning de pequeño. Entonces, claro, también lo que hay. Tú, Moja, yo creo que has vivido en una realidad alternativa y ya está. En algún momento pasaste a nuestra realidad. Fantástica. No pasa humor nada. amarillo. El otro día capítulo estaba dedicado a humor amarillo. Y los animes del K3. Pues ahí, exacto. Hay un capítulo dedicado a anime. Punto. Ahí está. O sea, tendremos un capítulo entero. Ese será el mejor de lejos. Yo necesito reivindicar que se debería hacer una plataforma de anime en catalán. Una plataforma de. 3XL, que vuelve 3XL. Sí. 3XL en formato de plataforma digital. Ponemos Miquelets TV. Hacemos una raid a Miquelets. Buena manera de enlazar. Hoy, ¿no? Pues bueno, gracias. Pero bueno, eso. De aquí 2 jueves, más animación. El domingo musiquita con Sesc y el martes el ganso y todas esas cosas. Correctísimo. Y el lunes igual hacemos aquí un gameplay del pinturillo, aquí unas risas. Pero bueno, ya avisaremos por Insta y tal. Correctísimo. Y mirad Roger Rabbit, Titana, mira todas las películas de Don Bluth. Todas porque estáis tan enfermos con todas.
No tiene tantas como director en realidad. O sea, Tío. como productor y animador bastantes, pero como director su filmografía no es muy extensa, lamentablemente. No. Bueno, pues, Pues miramos nada. las que dirigió, que no son tantas, ya está. Bona nit. Muchas gracias. Descansen, macos. Adiós. Adiós.